Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más al grupo familiar. Es un gusto para mí estar con ustedes y comentarles que, por fin, vamos a ver y a revisar la lección número 28, que es la última lección que tenemos de este maravilloso manual que nos comparten los pastores para tener más información relacionada con los planes que tiene el Señor para nosotros. Recuerden que usamos este manual, Luz y Amor, cartas escritas por el apóstol Juan. Y hoy terminaremos estas lecciones, hermanos. Sin embargo, ya está casi listo el nuevo manual para poder continuar con estos estudios bíblicos, estudios de la palabra del Señor. Antes de empezar, déjenme comentarles que traigo puesta la playera del evento que tendremos mañana, el evento de hombre a hombre. Espero que tú, varón, ya estés inscrito, y si no te has inscrito, por favor comunícate con los pastores de zona, con cualquiera de los pastores que son parte del ministerio del Centro Cristiano, o con Kili, o con el pastor Raúl directamente, o también pueden acercarse conmigo para saber de qué manera pueden inscribirse a este maravilloso congreso, a este tiempo tan hermoso que vamos a tener durante 2 días, la tarde del viernes 20 y el sábado 21, en la cual seguramente el Señor tendrá una palabra maravillosa para ti. No lo desaproveches, hermano. Es un evento que pocas veces tenemos por acá. Es un evento en el cual vamos a recibir palabra que nos va a ayudar para edificar nuestra vida, para edificarnos en nuestro trabajo, para edificar nuestro matrimonio, para edificar nuestra familia, y que seguramente va a impactar en todos aquellos en los cuales dependen de nosotros, y que nosotros debemos de ser guía para cada uno de ellos. Bien, entonces espero verte el viernes ahí en el Centro Cristiano, espero verte también el sábado en este maravilloso congreso de hombre a hombre. Y bien, si ya tienes listo tu manual de grupo familiar, si ya tienes lista tu Biblia, y si ya están todos reunidos en casa, pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos abra nuestros ojos espirituales, nuestro corazón también lo ponga dispuesto para escuchar y recibir esta palabra. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí reunidos una vez más. Cada quien en su casa, en su lugar, en su espacio, reunidos para poder escuchar esta maravillosa palabra que tienes para nosotros. Ministranos, Señor. Espíritu Santo, ven y alójate en la casa de cada uno de nuestros hermanos. Limpia los espacios que hay de toda maldad y pon en nosotros un corazón dispuesto. Abre nuestros ojos espirituales, también nuestros oídos espirituales, Señor, y alójate en nuestro corazón para tener solamente espacio para ti, para tener solamente espacio para tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues bien, hermanos, como ya les dije, vamos a revisar nuestra última lección del manual de grupo familiar, la lección número 28, que lleva por nombre Conociendo al Dios verdadero. Tiene un tema muy fuerte, tiene un título este tema muy fuerte, Conociendo al Dios verdadero, porque muchas veces tenemos los ojos desviados, muchas veces nuestra mirada está a otro lado, porque muchas veces creamos nosotros mismos otros dioses en nuestro mundo, en nuestro entorno. A veces creamos el dinero como si fuera un dios, a veces hasta a los hijos como si fueran un dios. Muchas cosas que nosotros idolatramos y que no son la manera correcta en la cual nosotros tenemos que poner nuestros ojos y poder reconocer y conocer al Dios verdadero. Leamos el verso clave que encontramos al principio. Este verso clave vamos a revisarlo. Lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Y veamos qué tiene el Señor para nosotros. Leámoslo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén, hermanos. ¿Quién dice amén sobre esta maravillosa palabra? Y efectivamente, como nos lo revela aquí el apóstol Juan, en esta maravillosa carta, en esta preciosa carta de Primera de Juan, pues aquí nos hace referencia, ¿verdad? Que nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Sin embargo, nos vamos a encontrar muchas cosas a nuestro alrededor que nos van a orillar a caer al pecado. Pero el que tú caigas en el pecado, hermanos, va a depender mucho de ese conocimiento que tengas para con Dios, de cómo tengas ese corazón también dispuesto para el Señor y cómo puedas enfrentar ese pecado para no caer. Todos podemos pecar. Todos pecamos en determinado momento. Pero una vez que nosotros pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedir perdón al Señor para que nos limpie de ese pecado y no volverlo a hacer. Y que el Señor esté con nosotros en todo tiempo y en todo momento, y además esté su Espíritu Santo aquí intercediendo por nosotros hacia nuestro Dios Padre, no significa que estemos pecando cada rato. Veamos qué más nos platica, veamos qué más tiene para nosotros el manual de grupo familiar en el siguiente párrafo. Leamos. Con esta lección hemos llegado al final del estudio de esta carta, así que debemos esperar las conclusiones del escritor. En efecto, en estos versículos el apóstol presenta una serie de afirmaciones concluyentes referentes a nuestra fe. En cierto modo, estos versículos presentan un resumen de todo lo que se ha dicho a través de la carta. 3 veces usa la frase "sabemos que" y concluye con una contundente afirmación fundamental respecto a Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. En el versículo 20 eso nos indica, ¿verdad, hermanos? Eso nos dice a partir del versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La palabra lo dice, y lo dice claramente. El verdadero Dios es Cristo. El verdadero Dios es Jesucristo. Es Dios encarnado en hombre y que vino y que también trajo a su Espíritu Santo para quedarse con nosotros. Entonces, hermanos, no hay duda, no cabe duda alguna, porque la misma palabra lo dice y es clara en este contexto, y lo voy a repetir. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Veamos qué más tiene nuestro manual de grupo familiar en el siguiente párrafo. La afirmación principal de este párrafo se resume en la primera parte del versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y en la rayita blanca va la palabra venido, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. El mensaje del texto es que a través de Jesucristo sabemos que conocemos al Dios verdadero. Si seguimos la estructura del texto, guiados por la expresión "sabemos que", entonces las afirmaciones del texto se pueden resumir en 3 puntos concluyentes. Número 1. Sabemos que el pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios. Número 2. Sabemos que somos hijos de Dios, aunque todavía vivimos en medio de un mundo de maldad. Número 3. Sabemos que Dios está presente por medio de Jesucristo y nos ha capacitado para conocer la verdad. Con propiedad podemos afirmar que Cristo y su obra son el fundamento de las grandes convicciones del cristianismo. Y en estos puntos lo podemos ver de una manera muy puntual, mis hermanos, muy puntualizada, muy clara, ¿verdad? En la cual nos hace esta referencia tan interesante que nos dice que con propiedad podemos afirmar que Cristo y su obra son el fundamento de las grandes convicciones del cristianismo. ¿Cuál es la base del cristianismo? Cristo.
Cristo mismo, su obra, todo lo que hizo, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles y todas las demás cartas que nosotros podemos encontrarnos, hasta Apocalipsis, es la vida de Cristo y es todo lo que nos vino a mostrar aquí, todo lo que vino a enseñarnos y todo lo que también estaba escrito en el Antiguo Testamento que se tenía que hacer realidad para demostrar y mostrar que Él es el Hijo de Dios. Veamos qué más tenemos en el manual de grupo familiar. El pecado no tiene poder sobre los creyentes en Jesucristo. De ninguna manera esta afirmación significa que el cristiano no comete pecados. Pero si el cristiano obedece la palabra de Dios, si tiene buena relación con Él, vivirá seguro. En verdad, el cristiano es protegido de la práctica del pecado de muchas maneras. Por una parte, tiene el Espíritu Santo en su vida y por otra, tiene la palabra de Dios en la cual encuentra los principios. En la rayita blanca va principios para la vida que le sirve de guía cotidiana. La promesa del mismo Jesucristo es que Él estaría con nosotros todos los días. Si aún después de esto usted todavía comete pecados, lo cual es posible, Cristo se presenta como intercesor delante del Padre. ¡Gloria a Dios! El pecado no tiene poder. En la rayita blanca va la palabra poder. El pecado no tiene poder en la vida de los creyentes en Jesucristo. Lo comentaba hace unos momentos, ¿verdad, mis hermanos? El que nosotros estemos en Cristo, el que nosotros creamos en Cristo no significa que somos exentos del pecado. No. Pecamos todos los días por nuestra mente, por nuestros ojos, por nuestra boca, por nuestras manos. Va a caer el pecado. En nuestros sueños, en nuestros pensamientos va a caer el pecado. Pero va a depender de nosotros qué tanto el pecado va a afectar en nosotros y qué tanto el pecado va a redundar en nosotros, porque no debe ser así, como ya lo comentamos hace un momento. Si nosotros pecamos, pues debemos de pedir perdón al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice así la palabra. Pero está en nosotros y en nuestro libre albedrío y en nuestro pensamiento el poder controlar esos pecados, el no caer más en ese pecado. El saber que ese pecado no debe de dominarnos, porque si estamos en Cristo, el pecado no nos domina. Porque Él va a estar siempre al frente de nuestras batallas y nos va a ayudar para poder contener todo pecado que quiera entrar a nosotros. Y si recuerdan, para eso tenemos también la armadura de Dios, ¿verdad? Debemos de tener bien puesto nuestro yelmo de la salvación, debemos de tener bien puesta nuestra coraza de la justicia, nuestro cinturón de la verdad bien colocado también, ¿verdad? Nuestro escudo de la fe, nuestra espada, que es la palabra de Dios, siempre bien fortalecidos en el Señor, mis hermanos, para que el pecado no pueda entrar en nosotros, para estar bien protegidos contra el pecado. Veamos qué más dice la palabra de Dios, qué más dice el manual de grupo familiar en el siguiente párrafo. Aunque somos hijos de Dios, los cristianos debemos cuidarnos del mal, porque vivimos en medio de un mundo de maldad. Somos conscientes que en este tiempo vivimos en un mundo de maldad, de pecado, cuyos valores son contrarios a los principios del Evangelio. A la vez, estamos seguros de nuestra relación personal con Dios a través de Jesucristo, de modo que día a día tratamos de seguirlo mediante la obediencia. En la rayita blanca va la palabra obediencia a su palabra, seguros que estamos en la verdad. Y como nos dice este párrafo, hermanos, debemos de estar completamente convencidos que no es lo mismo vivir situaciones sin Cristo que vivir situaciones con Cristo. No es lo mismo vivir problemas sin Cristo que vivir problemas con Cristo. No es lo mismo vivir enfermedades sin Cristo que vivir enfermedades con Cristo. Muchos testimonios tenemos en la iglesia, muchos testimonios tenemos en nuestra congregación, en los grupos de hermanos, en los cuales hemos visto la maravillosa mano de Dios protegiéndolos y curándolos y sanándolos en todo momento. A ellos con necesidad y a nosotros también. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo estamos bajo su cobertura. Ahorita estamos viviendo momentos muy complicados por lo del COVID.
Y no estamos exentos a poder contraerlo. En cualquier momento podemos contraerlo, pero no lo mismo vivir una enfermedad sin Cristo que vivir una enfermedad con Cristo. Porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces vamos a tener fe. ¿Fe en qué? Pues fe en su voluntad, fe en su salvación, fe en lo que Él quiera para nosotros y estar con nuestro corazón completamente dispuestos para Él. Por eso, mis hermanos, es importante que tengamos bien clara esta parte del entendimiento y del amor de Cristo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Veamos qué más podemos encontrar o encontraremos en nuestro manual de grupo familiar. Conocemos al Dios verdadero que se ha hecho presente a través de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios venido en cuerpo humano. Esta es una afirmación fundamental del Evangelio que el apóstol Juan ha desarrollado a través de toda esa carta. En ella ha presentado a Jesús venido en cuerpo humano, al Jesús que es la representación misma de Dios, al Jesús que nos capacita para conocer la verdad y nos devuelve la buena relación con Dios. Con todo esto, la invitación final de Juan es que nos mantengamos en buena relación con Dios y apartemos de nuestra vida cualquier cosa que se interponga a esto. ¿Cuál es su primera impresión al oír una afirmación como esta? El pecado no tiene poder. Y abajo de esa rayita blanca va la palabra poder. El pecado no tiene poder en la vida de quienes siguen a Jesucristo. No tenga temor de expresar lo que siente, pero esta afirmación significa que el cristiano no practica el pecado, ni se complace en él. Hágase una autoevaluación de su vida cristiana. Y sí, mi hermano, hágase una autoevaluación al escuchar esto de cuál es su primera impresión al oír una afirmación como esta. El pecado no tiene poder en la vida de quienes siguen en Cristo. Cuando usted escucha esta palabra, el pecado no tiene poder para todo aquel que sigue a Cristo, ¿qué pasa por su mente? Hágase esa evaluación y de esa manera usted va a poder determinar, va a poder medir cómo está su fe, qué tan fuerte está su fe, qué tan fuerte está ese escudo de la fe, ¿verdad? De la que hablábamos hace rato en la armadura de Dios. Es importante hacernos ese análisis, porque con base en eso es como nosotros podemos determinar nuestra fe que tenemos hacia el Señor. Nuestra fe en el sentido de amor, en el sentido de protección, en el sentido del pecado, que es de lo que estamos hablando ahorita. Veamos qué más nos indica el manual de grupo familiar. ¿Hay alguna práctica pecaminosa que todavía no ha podido vencer en su vida? Por supuesto, sin duda que usted ha tenido muchas victorias por el poder de Jesucristo. Su vida ha cambiado considerablemente. Hay muchas cosas por las cuales puede darle gracias a Dios en este momento. Sin embargo, la evaluación también debe incluir aquellas cosas que todavía parece que no hemos logrado vencer. Piensa que hay ciertos pecados frecuentes que usted comete en relación con su familia, en relación con el trabajo, con los estudios o simplemente en sus pensamientos. En la rayita blanca va la palabra pensamientos. Qué importante, hermanos, qué importante es este párrafo porque nos marca exactamente esta parte del pecado, del manejo del pecado, de cómo el pecado está alrededor de nuestra vida en todo momento y en todo tiempo, en el trabajo, en la casa, en la mente, en los pensamientos, ¿verdad? Lo decíamos hace rato, en los sueños. Por eso le hago también otra pregunta que no está aquí. Cuando usted despierta, ¿hace oración al Señor y le da gracias por el día? ¿Y en esas gracias pide perdón por sus pecados? Alguna vez algún pastor escuché que decía, pero Señor, ¿cómo te voy a pedir perdón por mis pecados si acabo de despertar y no he pecado? Pues en tus sueños pecaste mucho, le contestó el Señor. Y el pastor se quedó así como que, ups, oh, cierto. Entonces, ¿qué pasa por nuestros pensamientos, mis hermanos? Es muy importante que nosotros aprendamos a tener el control del pensamiento para poder modificar las actitudes y las acciones que tenemos en nuestra vida. Recuerda, malos pensamientos, malas decisiones.
Veamos qué más tiene para nosotros el manual de grupo familiar. Los cristianos debemos mantenernos despiertos y cuidarnos de la maldad que nos asedia. Por supuesto, somos hijos de Dios, pero vivimos en un mundo de tinieblas, donde reina el mal. Va la palabra tinieblas ahí en esa rayita blanca. Un mundo que está bajo el control del maligno. ¿Cuáles son algunas cosas malas de las cuales sabe cuidarse para no ser atrapado de ellas? Hay cosas malas en el mundo que nos rodea, que pueden atacarnos en el ámbito individual, en el familiar y en el laboral, o sencillamente en la vida, en la sociedad. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden hacernos cómplices del mal? Identifique 2 de esos asuntos que le causan atracción, pero que sabe que no es bueno hacerlas. ¿Qué puede hacer para tener victoria sobre estas cosas? Como estas preguntas podemos hacernos muchas, ¿verdad, hermanos? Como estas preguntas podemos nosotros redundar y poder examinarnos y poder saber cuál tan realmente el pecado nos afecta y nos rodea. Hay muchos que caemos o que caen en el chisme, por ejemplo, ¿verdad? Luego nos llega una información y esa información la queremos multiplicar de manera de chisme. No de manera de noticia informativa, no, de manera de chisme. O estamos con el oído parado para ver qué sucede con el vecino, con la vecina, con el de enfrente. ¿Qué está pasando? Entonces, para poder nosotros comunicarlo de una manera distinta. El chisme es pecado, la mentira es pecado. No debemos nosotros de mezclarnos en ese tipo de situaciones. Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que tenemos que revisar en nuestra mente y también en nuestro corazón para poder atender este tipo de situaciones y saber en qué momento estamos ayudando al mal por medio del pecado. Cuáles son nuestras actitudes y acciones que nosotros ayudamos al mal y cometemos pecado. Veamos qué tiene para nosotros el siguiente texto. Los cristianos tenemos la convicción que estamos en la verdad, que conocemos al Dios verdadero a través de Jesucristo. Haga una lista de cosas mediante las cuales puede decirse que se evidencia y que estamos en la verdad. En la rayita blanca va la palabra verdad. Y en el verdadero Dios. Por ejemplo, ¿qué cree que practica? ¿Cuál piensa usted que es su principal convicción cristiana? ¿Cuáles son los principales cambios en su vida que lo identifican como una persona verdaderamente cristiana? ¿Y cuáles son, hermano? ¿Cuáles son, hermana? ¿Cuáles son esos puntos, esas características especiales que pueden decir que es un verdadero cristiano? ¿Cómo se refleja en la sociedad? ¿Cómo se refleja con sus vecinos? ¿Cómo se refleja en su trabajo? ¿Cómo se refleja en la calle? ¿Cómo se refleja en la ruta por donde usted camina, por donde usted está? ¿Qué luz transmite que la gente pueda decir, él es cristiano? Y pueda identificarse como cristiano y le puedan confiar cosas en su trabajo y le puedan confiar cosas en su casa porque sería una persona confiable. Puede hacer una lista. Aquí nos invita el manual de grupo familiar para que pueda revisar en qué usted puede participar o de qué manera usted puede hacer que digan que es una verdadera cristiana. Haga el ejercicio. Tal vez si en la lista salen 2 palabras, 2 cosas nada más, será, hay que preocuparnos, ¿verdad? Y poder trabajar para que sean más. Pero a lo mejor es una lista muy larga. Y si es una lista muy larga, gloria a Dios, aleluya. Y toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo por actuar en su corazón, por actuar en su mente y por ayudarlo a cambiar para ser una mejor persona. Vamos a orar, hermanos, para despedir este grupo familiar. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, y te doy gracias, Padre, por esta maravillosa palabra que nos acabas de dar. Gracias, Señor, por mostrarnos por qué tú eres el único Dios,
el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que vive con nosotros, el Dios que nos ama. Gracias, Cristo, porque tu palabra, tus enseñanzas y todo lo que nos has mostrado durante estas cartas del apóstol Juan, estas revelaciones que tú les has dado, Señor, han entrado a mi corazón, a mi vida, porque me ayudan para transformarme, para ser una mejor persona, un mejor cristiano, para poder controlar mi mente, mis acciones y poder controlar también, Señor, ese pecado, Padre, del cual difícilmente puedo salir, pero solamente contigo he podido librar. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por siempre estar con nosotros y por ayudarnos y por apoyarnos día con día en nuestra vida, en nuestras actividades, en este mundo que tú nos tienes aquí por un propósito. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bendiciones, hermano. Y recuerda, no faltes al Congreso de Hombre a Hombre. Por aquí está el Congreso de Hombre a Hombre. Ya estamos listos. Mañana iniciamos 6 de la tarde. Te esperamos en la iglesia para que hagas tu registro. Lleva un corazón dispuesto y lleva un invitado también para que podamos compartir y podamos saber y podamos edificarnos más de lo que el Señor tiene para nosotros. Dios te bendiga. Hasta luego. Buenas tardes.